sistema bancario o financiero que estaba regulando. Bueno, o sea, yo no creo que sean cosas nuevas. Quizá la crisis sí ha puesto más énfasis, ha puesto el foco más fuerte en estos temas. Y por lo tanto, de lo que en general en la academia le llamamos la red de seguridad financiera, tenga que dar paso a algo un poco más integral, que sea la red de estabilidad financiera, donde no solamente estén los órganos amplios de regulación prudencial y de resolución de bancos insolventes, sino que también estén aquellos que cuando hay líos sistémicos son los que tienen que tapar el agujero y poner la plata, típicamente los tesoros, los ministerios de Hacienda, ¿verdad? En fin. Riesgos sistémicos que se quedaron mucho más explícitos en el contexto de la crisis y que de alguna manera también generan líneas de acción o implicancias sobre cómo organizarnos para regular y cómo regular, o sea, tanto en reglas como en instituciones. Está bien ver individualmente los riesgos que toma cada banco. Ahora, si todos los bancos le prestan al mismo, empezamos a tener riesgos comunes, riesgos correlacionados. La interacción entre agentes y mercados es cada vez más intensa. El funcionamiento de conglomerados, tanto en conglomerados financieros, o sea, aquellos holdings que de alguna manera operan en bancos, en valores, en seguros, en fondos de pensión, pero también incluso en algunos lugares donde es increíblemente permitido, conglomerados que mezclan la lógica financiera con el sector real, o sea, bancos que son dueños de acciones de empresas en el sector real. El famoso arbitraje regulatorio, que no es otra cosa que fallas de la regulación, que hacen que uno elige la carretera por la cual va en función de lo que se le permite hacer, ¿verdad? Agentes financieros que según su licencia pueden hacer una cosa u otra. Esto es claramente un elemento que generó incentivos para problemas en el marco de la crisis. Y otros riesgos ya más naturales que son derivados del propio desarrollo de los sistemas financieros. Bueno, decíamos que toda esta lógica de, entre comillas, nuevos riesgos genera algunas líneas de acción, algunas implicancias en términos de cómo regular y cómo organizarnos para regular. En el cómo regular, yo creo que algunas lecciones, sobre todo para países de recursos escasos para destinar a la regulación financiera, son bastante claros. El primero es que la regulación tiene que estar basada en riesgos y no en el tipo de institución, ¿verdad? A similar riesgo tiene que haber similar carga regulatoria y similar intensidad de supervisión y control. El perímetro de regulación tiene que ser lo suficientemente amplio. Tenemos muchas actividades e instituciones en la periferia del sistema bancario tradicional o del sistema financiero tradicional que ya vimos que puede hacer también tener bastantes impactos y bastante daño en ese sentido. La propiedad cruzada entre agentes financieros y sobre todo con el sector real es algo que tiene que ser revisado. El trato regulatorio, como decíamos, como no puede depender de la naturaleza de las instituciones, sino basada en riesgos, tiene que obviamente implicar un trato equilibrado también de las entidades públicas y poner un énfasis cada vez mayor en los temas de gobierno corporativo. Es decir, creo que estas son algunas implicancias que tienen que ver con cómo regular, qué enfoque tener de regulación a partir de toda esta secuencia o énfasis de nuevos riesgos sistémicos. Pero también desde el punto de vista de cómo organizarnos. Estos son temas debatibles, acá no hay soluciones únicas, acá no hay una cuestión que calce para todos los casos, ¿verdad? Pero países relativamente pequeños, con historias todavía subdesarrolladas en el sistema financiero y con recursos limitados para la actividad regulatoria, creemos que algunas lecciones debemos tomar de todo esto. En primer lugar, fortalecer, por supuesto, la red de seguridad financiera que incluya la regulación, la supervisión, el prestamista de última instancia, la resolución de bancos insolventes, ¿verdad? Y también expandir la lógica de la red a lo que podríamos llamar una red de estabilidad financiera. Reitero, no solamente pensar la red de seguridad para cuando hay problemas microeconómicos en el sistema bancario o cuando es uno o dos bancos los que tienen problemas. ¿Qué pasa cuando el sistema tiene problemas? Y ahí obviamente no alcanza con las instituciones
instituciones regulatorias micro, hay que incorporar al único que tiene en general el bolsillo suficiente como para encarar los problemas macro, que suelen ser justamente los gobiernos. Creo que también hay un caso bastante fuerte a favor de una lógica de regulación centralizada. Porque si no, las necesidades de coordinación son difíciles de hacer cumplir, ¿verdad? El hecho de que hay que evitar arbitrajes regulatorios, el hecho de que la actuación de los agentes tiene lógica de conglomerado, en fin, creo que el regulador tiene que incorporar entonces esa lógica de conglomerados, el regulador tiene que incorporar, dada la interacción entre mercados y agentes, que las decisiones de un regulador implican sobre los mercados que no regulan, el hecho de evitar arbitrajes. O sea, creo que todas estas cosas, la interconexión, los conglomerados y el arbitraje, apuntan en la dirección de ir a una lógica cada vez más centralizada de la regulación financiera en un esquema de sólida supervisión. Los países que de alguna manera están llevando la mejor, incluso a nivel de los países desarrollados, con respecto a la crisis internacional, en general son los que tenían a priori una supervisión y un control del sistema financiero un poco más intensa, ¿verdad? Donde más desregulación y menos supervisión había fue donde más problemas hubo y donde más repercusiones ha tenido.